Muy buenas noches, mis amigos. Este programa es para mañana, 19 de febrero. Lo grabamos hoy en Facebook para transmitirlo mañana en la estación de radio y estará en YouTube también. Espero que el programa de hoy sea de su agrado, que ustedes lo disfruten y que juntos podamos decir Dios es amor y compasión y también es celo y majestad. Entendamos la preciosa y, como siempre, hermosa forma como David en el Salmo 106 nos deja ver a través de los varios versículos. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finehés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Aquí podemos ver cómo el Señor es celo y cómo el Señor también castiga. Por eso, qué gran Dios fue reconocer, ver, apreciar y sentir que la palabra de Dios nos trae el recuerdo de aquellos antepasados que fueron testigos de las maravillosas obras divinas y que recibieron el beneplácito de su calidad, amor y grandeza. Cuando en medio de la zozobra y el espanto por el temor a ser castigados y envilecidos otra vez en esclavitud por los judíos, Dios los llevó a su tierra santa y los amparó para que fuesen sanos y salvos a la tierra que Él había prometido. Qué fabuloso es leer, recordar y meditar sobre las grandes proezas que Dios hizo para cargar a su gente en medio del desierto y de qué manera los sustentó, alimentó y defendió de tanta maldad. El peligro que afrontaron durante ese largo viaje de 40 años. Pero qué triste, amargo y simbólico es el conocer la forma desastrosa como aquellos seres respondieron a la magnanimidad de Dios, enfrentándosele a sus leyes y designios, desobedeciendo a sus mandatos divinos y encarándose ante Él, revelados a su potestad sabia, para ir a perseguir dioses falsos en las fatuas figuras materiales, hechas por ellos, a las que adoraron y se rindieron, abandonando la verdadera esencia de la bondad y el amor que Dios les había manifestado y mostrado con tanta claridad, para hacer que la ira santa estuviese a punto de caer sobre todos de no haber sido por el clamor de Moisés, que se hincó ante Dios pidiendo su perdón y su reconciliación. Maravilloso es Dios, que no obró contra su pueblo porque en su voluntad no estaba destruir lo que había creado con tanta entrega y decisión. Pero ello no fue ápice para que la potestad divina no hiciese énfasis en que su derecho había sido alienado y recabado en rebeldía, y por eso permitió que ese pueblo al que tanto amaba se tuviese que enfrentar a las más agónicas situaciones de peligro y de muerte, y abandonado del poderío del Padre Eterno, fuese a luchar las más enconadas batallas para subsistir y poder salir avantes en medio de tanta deslealtad e ignominia hacia el Creador. No obstante que odiaron la tierra donde fueron llevados, murmuraron contra Dios y se ensañaron en sus obras de muerte, haciendo lo malo ante el Creador y manchando con obras y acciones la generosa ofrenda que Dios había prometido para los que cumpliesen con la ley divina. Hoy el mundo está haciendo lo mismo. Riñen unos y otros y la ambición de poder y de tener más es el alimento que corroe y corrompe el ámbito universal. En lo individual estamos postrados ante nuestra propia suciedad,
ambicionando y obrando fuera de la ley, matando y levantando nuestra mano contra los seres más honrados como padre y madre, y cavando así nuestra propia tumba, en medio de tanta deslealtad, en medio de tanto crimen, de tanta ignominia, en medio del terrorismo más increíble, en medio de cómo se maltratan a los niños y a los jóvenes, cómo la maldición de Satanás ha caído sobre esta tierra y cómo el mundo se ha hincado ante el pecado, ante el homosexualismo, ante el lesbianismo, ante todo lo que está tachado y completamente rechazado por el Señor. No queramos entender en ningún momento que porque las leyes existan para amparar el homosexualismo, con eso ya estamos bien ante Dios. La palabra es santa y la palabra es una. Por lo tanto, no podemos consentir en aprobar algo que Dios ha tachado que no debemos aprobar. Cada uno tenemos, en cada uno de nosotros, la obligación y la responsabilidad de obrar conforme a como la ley divina ordena y manda, no como los hombres se subyugan y se hincan ante el pecado y ante la putrefacción de las más canallas y espantosas formas en que el ser humano se arrastra en medio de una podredumbre que asquea y que en todo momento debe ser rechazada. Entendamos, mis amigos, que Jesús es el Señor. Él nos llena de su amor y Él hace que siempre podamos obrar correctamente. Si a Él se lo pedimos, si a Él nos hincamos, si ante Él nos postramos para que pueda Él hacer la obra que nosotros permitamos. Él nos da esa libertad. Aprovechémosla y hagamos nuestro la salvación de nuestra alma. En unos segundos vamos con la segunda parte del programa. Aquí vamos a ver cómo Ruth nos enseña, después de haber tenido un primero paso a través de su historia, y en esa forma podamos ver cómo el emigrante regresa con las manos vacías. Ya regreso. Ayer estudiábamos un poco sobre el libro de Ruth. Es uno de los libros, el octavo, del Antiguo Testamento. Y se supone que fue escrito por el profeta Samuel por los años 1000 a 1050. Y durante ese tiempo es que narra el texto de las diferentes acciones que se desarrollaron allí. Se destaca porque Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David, después de hacer una buena acción de negarse a abandonar a su suegra, que era de Israel. Su historia se desarrolla principalmente en Belén, donde es la futura cuna del nacimiento de Jesús. Las historias hablan de cómo Ruth se acuesta en la era para ganarse la confianza de Boaz, un hombre al que quería casarse y que había sido amable con ella. Entendamos también que aquí hay dos versos que hablan de cómo el Señor nos permite a través de este texto conocer lo que el Señor quiere que aprendamos. Donde tú mueras, yo moriré, y allí serás sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Y también nos dice, y las vecinas le dieron nombre diciendo, un hijo le ha nacido a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Él fue el padre de Isaí, y también fue quien pasó a ser el abuelo de David. Este libro realmente nos lleva a conocer un poco sobre esta parte del Antiguo Testamento que está tan perdido en nuestra mente y que poco nos hemos dedicado a estudiar. Desde hace muchos años, cuando en algún momento presumíamos que podíamos entender algo al respecto, nunca pudimos encontrar en una edad más joven
el aspecto amplio y claro como hoy lo podemos aprender. El Señor nos mira con esa generosidad y nos permite que podamos alcanzar lo que Él quiere. Y por lo tanto, vamos a hablar aquí cómo es que se sucede el caso de Ruth y cómo a través de su relación con Noemí llega a ser tan valioso este ejemplo y este testimonio. Con Roberto Esteves estamos hablando de esta segunda parte y utilizamos para ello el capítulo 1 de los versos 1 al 22. Se celebran las bodas. Ruth entra en la vida de Israel. No es conocida más como la Moabita, sino como la esposa del pudiente hacendado Booz. De esa unión nace un niño que es llamado Obed. Pasan los años. Ruth camina por las calles de Belén con un hermoso niño de su mano. Aquel niño llegará a ser el abuelo del valiente rey David. Noemí tendrá a su cargo la crianza de este niño. Para las mujeres de Belén, este hijo que le ha nacido a Ruth es como si fuera propiamente de Noemí. Así se lo hacen saber. Alabado sea el Señor, que hizo que no te faltara hoy un pariente redentor. Que su nombre sea celebrado en Israel. Él restaurará tu vida y sustentará tu vejez. Entendamos aquí cómo las dos mujeres que anduvieron por el camino desolado desde Moab hasta Belén tienen una vida cambiada. Ya no transitan más mirando el suelo y el rostro no está triste. Ahora caminan con la cara sonriente, levantada y mirando con esperanza al horizonte sin fin. Ha pasado el tiempo. Al volver a Belén, Ruth ha seguido fielmente los consejos de su suegra. Su pariente lejano, de parte de la familia del esposo, decidió ejercer el derecho de rescate. Booz hace rato que dejó de ser joven, pero todavía conserva energías y ganas de trabajar fuerte al frente de los secadores del campo. Esta es una posición económica favorable. Luego de una usual solicitud de Ruth, le ofrece matrimonio. Se celebran las bodas. Ruth entra en la vida de Israel. No es conocida más como la Moabita. Por lo tanto, el Señor habla de cómo estas dos mujeres estuvieron tan unidas y cómo en todo momento pasaron a ser parte tan especial en la historia en el Antiguo Testamento. Qué difícil es para nosotros entender por qué el Dios Todopoderoso permite que las desgracias sucedan en nuestra vida. Hacemos referencia al respecto porque Noemí interpreta la tragedia de su vida diciendo: la mano del Señor se ha levantado contra mí, el Señor me ha afligido y el Todopoderoso me ha abatido. Sin embargo, ella no está enojada ni argumenta contra el Señor. Mantiene la idea errónea de que el mal acontecido prueba que Dios está en su contra. La realidad es que el Eterno va a continuar estando con ella. Es cuando llegamos a Ruth y nos damos cuenta de que al final de todo el Señor la bendice más allá de cuanto ella podría sospechar. Es en todo ese proceso de sufrimiento y prueba que la mujer pagana, Ruth, se da cuenta de lo distinto que es la desventura cuando se tiene fe en un Dios vivo y verdadero. Noemí, como Job, se pregunta: ¿por qué me pasa esto a mí? Hoy nos preguntamos: ¿por qué nos pasan estas cosas a nosotros? ¿Qué hice yo para merecer tanto sufrimiento en mi vida? Es así que adopta la posición equivocada de ver a Dios como adversario. Si así lo fuera, el Señor se hubiera llevado a ella y no a su esposo e hijos. Razona probablemente que inconscientemente ha cometido alguna afrenta muy grave contra Dios. Que esto no es así lo va a expresar el bisnieto de Ruth al decir: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Noemí no ha captado aún la profundidad que va a expresar el mismo autor al decir: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntate con tu corazón. Sí, espera en el Señor, nos dice el Salmo 27:14. Muchos siglos después, el apóstol Pablo va a responder a aquellas preguntas. Al hacerlo, nos damos cuenta de que la mayoría de las veces no es que Dios esté en forma activa actuando en contra del creyente.
es una manera maravillosa. En Romanos 8 vemos que el sufrimiento del creyente no es sin propósito, fortuito o casual, porque considero que los padecimientos de tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Nos dice Pablo en el verso 18 del capítulo 8 en el libro de Romanos. Luego se menciona una gran lista de dificultades, tales como tribulación, angustia, persecución, hambre, mas no todas estas evidencias hablan de que Dios esté en nuestra contra, sino que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pedro, escribiendo a los cristianos que son perseguidos, les dice: amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. ¿Qué tiene que hacer en un libro como la Biblia una pequeña historia que en definitiva es una tragedia de tres mujeres? De una manera simple, podríamos decir que Dios se interesa por la vida de los seres humanos, y especialmente por las mujeres. En aquella época nadie escribiría un libro centrado en las dificultades de tres mujeres, y por supuesto, menos todavía incluirlo en el canon de las Escrituras. Dios va a utilizar un pariente de Elimelech para ejercer el antiguo derecho de redención. De acuerdo a este, un hermano o un familiar podrían casarse con la viuda a los efectos de permitir por la procreación el mantenimiento del nombre del muerto. Lo que de otra manera hubiese constituido un incesto se permite en la ley de Moisés. Automáticamente, al ejercer este derecho, las tierras del difunto pasan a ser propiedad del Redentor. En ningún momento tenemos un ángel o el mismo Señor haciendo una revelación. Son sencillamente relatos y conversaciones a los cuatro personajes principales. Sin embargo, al leer la historia nos damos cuenta de que la soberanía de Dios se manifiesta. Ruth, quien es una mujer pagana, que vive en una sociedad hebrea que desprecia y aborrece a los gentiles, por su genuina conversión se integra al pueblo de Israel. Los grandes temas de este pequeño libro son fidelidad, amistad, familia, lealtad, sumisión y bendiciones. Ruth se nos presenta como una persona cuya fidelidad es ejemplar. La demuestra primero en su matrimonio, luego al quedar viuda, permaneciendo con su suegra y acompañándola en su retorno. El sentido de lealtad está profundamente grabado en el corazón de esta mujer. Ella no puede concebir la posibilidad de abandonar a su suegra bajo ninguna circunstancia. Unida a esta solicitud y cualidad, tenemos la sumisión. Ella sigue exactamente las insólitas instrucciones de su suegra en relación con Booz, que sin duda le habrán levantado muchos interrogantes. Pero debemos tener claro que no es una fidelidad fría y mecánica, sino que es el producto de una amistad y amor que Noemí, mujer excepcional, se ha sabido ganar. Pero dentro de estas cualidades de fidelidad, sumisión, amistad y amor, se destaca el vínculo y el concepto de familia como algo integral y dinámico. Así, Noemí va a ser considerada la madre de Obed, si bien ha sido Ruth quien lo dio a luz. Sugerimos tres vestidos distintos de Ruth. El primero es del luto, que a diferencia de la tradición occidental es de color blanco. Luego, el que se pone cuando va al lugar donde descansa Booz. El último es el de bodas, que sin duda viste cuando se casa con Booz. El otro familiar que no ejerce el derecho de la redención es posiblemente por causa de sus hijos. Sin duda, estos no van a querer que la herencia paterna se tenga que dividir si el padre se casa con una mujer joven, con la cual puede tener muchos hijos. La razón por la cual Ruth quiere un esposo es primordialmente para tener hijos que prolonguen la dinastía familiar. En el Antiguo Testamento vemos claramente que la esterilidad para la mujer hebrea
se veía como una condición desgraciada. Las vecinas, como si de alguna manera fueran intérpretes de la voluntad divina, exclaman: un hijo le ha nacido a Noemí. Eran las mismas mujeres que alabaron al Señor, diciéndole a Noemí: tu nuera, que te ama y te es mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz. Algunas acotaciones que hacen referencia a este libro. Es probable que la enfermedad que mató al padre y a los hijos fuera tuberculosis. El nombre de Matón significa enfermizo y el de su hermano Cualión, exterminio. En Ruth 1:9 leemos: en la casa de su marido. La idea está bien expresada en la Biblia, la versión latinoamericana. Se permite que encuentren cada uno un esposo con quien pueda vivir en paz. O en la nueva versión, que dice que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. El procedimiento que Noemí le aconseja a Ruth para dialogar con Booz y hacer valer el derecho a redención del pariente es para nosotros un poco extraño. Sin duda, no es lo usual, dado que va a la medianoche y se cubre con el manto de Booz. Es importante destacar que en esta escena no hay contacto sexual. Booz la reconoce como una mujer virtuosa. Booz también es piadoso y él nunca haría nada inapropiado con una mujer que es la viuda de un pariente alejado y que otro más cercano que él estaría en condiciones de redimir. En esa sociedad los parentescos eran muy respetados por distantes que fueran. Lo que hace Ruth es difícil de entender para nosotros. Quizás sería como si una señorita que tiene cierto interés en un joven, por casualidad, se sentara al lado de él en el ómnibus con varios asientos vacíos y que durante el canto congregacional se le acercara para compartir el himnario. Sin duda que es Ruth quien empieza la aproximación, pero por otra parte, cada detalle de lo que Booz dice, todos a mi ciudad, ¿saben?, muestra estar bien informado, por lo que en forma progresiva va tomando más interés en esta joven extranjera. Los elementos de carácter de Noemí y de Ruth son muy interesantes. Ruth muestra una fidelidad a toda costa. Ella respeta y obedece a su suegra. Se siente completamente ligada como cuando estaba casada con su hijo. No es una atadura solo por el sentido del deber, sino que hay un profundo amor que se ha despertado entre ambas y la relación es verdaderamente de madre a hija y viceversa. En ningún momento vemos a Ruth con quejas a Dios por su condición de viuda. Ella lo ha aceptado como la voluntad del Todopoderoso. Veamos algunas preguntas que en algún momento podemos hacernos a través del estudio de este libro. ¿Está Noemí enojada contra Dios por las desgracias que le han sucedido? Entendemos por la narración que no. Simplemente está triste, obviamente está decaída, ha quedado viuda y eso pasa y ha pasado siempre. ¿Por qué cree Noemí que Dios está en su contra? Posiblemente porque al llevarse a su esposo, ella al quedar sola, se iba a encontrar en una situación que para muchos en esos tiempos era un punto de no muy poco aceptación entre la gente. ¿Por qué Ruth quiere quedarse con su suegra en vez de volver con su familia? Sencillamente los mandatos divinos no los conocen